Perfecto. Muchas gracias por la introducción. Primeramente, gracias a todos por su tiempo. Vamos aquí a tratar ahí de platicarles un poquito sobre cómo es que la planta aprovecha el agua y qué es lo que esta agua implica para la planta, ¿no? Como tal. Cómo es que podemos manejar nosotros la nutrición de nuestros cultivos, conociendo algunos de estas claves importantes en la parte de justamente la asimilación y la absorción de los nutrientes, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué vamos a platicar? Los factores que afectan la absorción en un cultivo, esto evidentemente a partir del tema del agua, ¿no? Cómo es que el agua nos ayuda a que llegue y cómo es que logramos que se aproveche en mejor medida. Entonces, básicamente, en resumen, se pusieron 9 factores que afectan la absorción de los nutrientes. Estos 9 factores, evidentemente, pueden ser quizá los más comunes, los más importantes. Pudiera haber alguno que otro pequeño por ahí que también pueda llegar a afectar. Realmente sabemos que el complejo general puede ser bastante amplio, que estamos jugando con muchísimas variables en esta cuestión del campo. Entonces, pues tratemos de englobar lo que debemos de tener cuidado al momento de estar regando, al momento de estar considerando cómo vamos a buscar que nuestra nutrición se aproveche de la mejor manera. Entonces, primeramente, uno de los factores que más influyen es las características de nuestro suelo o de nuestro sustrato, ya sea que trabajemos en hidroponía, en acuaponía o en todo caso en suelo directamente, ¿no? El tipo de cultivo y la etapa fenológica en la que se encuentra. Esto es bastante relevante por un tema que por ahí hemos llegado a platicar sobre el tema de las curvas de extracción. Cuando nosotros conocemos la manera en la que se comporta la absorción de los nutrientes en nuestro cultivo en función de su etapa fenológica, podemos optimizar nuestros recursos. La época del año y las condiciones ambientales, eso influye muchísimo. Es de las cosas que más influyen en cuanto, por ejemplo, días largos, días cortos, nubes, frío y demás, ¿no? Las estrategias de riego. Esto, al final de cuentas, termina siendo algo que, como su nombre lo dice, es una estrategia. En función de todas estas cosas que nos pueden estar generando quizá problemas al momento de poder ver que nuestro cultivo esté aprovechando el agua, nosotros tenemos que escoger, saber qué factores nos están afectando para saber qué podemos hacer para evitar que esto nos genere un problema. El manejo cultural de los cultivos es importante porque de acuerdo a estas estrategias podemos optimizar o minimizar los diferenciales de presión que son los que generan la transpiración en la planta. Entonces, una poda, un raleo puede generar este tipo de cosas. Entonces hay que tener hasta cierto punto consideración. Estas dos últimas son estrategias de growing, ¿no? de ingenieros que buscan cómo manejar el cultivo. Con la época del año y las condiciones, pues realmente no podemos hacer nada. El tipo de cultivo y la etapa fenológica, pues es algo que ya previamente escogimos. Y las características del suelo, usualmente no podemos hacer gran cosa, ya que tenemos el suelo ahí. En cuanto al sustrato, sí podemos elegir de repente la manera en la que está compuesto, pero el tema con los sustratos es que a través del tiempo van cambiando sus propiedades y eso sí ya no podemos hacer realmente mucho, ¿no? Entonces, de esta lámina, quizá algo importante es que estas últimas dos son dos cosas que nosotros podemos buscar hacer algo al respecto, ¿no? Para paliar los efectos de estas otras tres de arriba. Las características de la solución, esa es otra de las cuestiones muy importantes que podemos controlar, y el ambiente radicular al cual llega, ¿no? Esta cuestión de los pelillos absorbentes, las raíces, que al final de cuentas lo que nos ayuda mucho es a incrementar el área de contacto en donde podemos estar teniendo esta absorción de nutrientes. La salud y el vigor del cultivo juegan un papel importante para que de alguna manera podamos
potenciar los efectos de la elevación, digamos, la transpiración del agua desde las raíces hasta la parte alta del cultivo. Si estamos en un momento en donde el cultivo pueda estar enfermo o pueda perder vigor, los estomas no abren de la manera que deberían y esto genera problemas al momento de transpirar. El sistema de producción, me refiero a si es campo abierto, si es invernadero, si son macrotúneles, son mallasombras, entender cómo es que estamos produciendo. Eso también nos puede afectar de alguna u otra forma por las estrategias que podemos llegar a manejar y por el clima, el microclima que se puede llegar a hacer. Y las interacciones iónicas negativas entre los nutrientes. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar a explicar cada una de estas interacciones para que queden un poquito más claras y que podamos, espero que al menos tener una idea, una espinita de por dónde pudiéramos nosotros comenzar a generar nuestras propias estrategias al momento de enfrentarnos en la cuestión de la producción, que podamos saber qué opciones o qué alternativas podemos llegar a tener. Entonces, por ejemplo, características del suelo o del sustrato, ¿no? Sabemos que el tipo de suelo es una cuestión importante. Tenemos que saber si es un suelo arenoso, franco-arcilloso, arcilloso. Tenemos que saber cómo son sus características de infiltración de agua, ¿no? Sus cualidades hídricas. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que considerar el tiempo que tarda nuestro suelo en llegar a capacidad de campo, a punto de marchitez permanente, para que nosotros podamos generar una estrategia adecuada. Va a ser muy diferente regar un suelo que es totalmente arenoso a un suelo que es arcilloso como este que tenemos en la imagen, porque los arcillosos retienen mucho más humedad, además de que las interacciones y las lixiviaciones pueden ser mucho más potenciadas en un suelo arenoso, en donde no tienes una cantidad importante de arcillas que nos puedan ayudar a fijar los cationes. Paralelamente el tema de los nitratos, pues prácticamente se lavan en cualquiera de estos dos. Ahora, en un tema de sustratos, tenemos que saber la proporción. Si queremos 60% chip, de coco, ¿no? Pues estos pedacillos de coco, o si queremos pelillos, o si queremos polvillo. Entonces, de alguna manera, saber qué tipo de slab, qué tipo de sustrato nos están dando, porque esto nos va justamente a definir qué tanto retiene o no retiene la humedad. Por ahí hay algunas... hay un producto nuevo que he visto mucho, que es Termolita, que están trabajando en varios invernaderos en sustitución de lo que es la fibra de coco. Y la verdad es que da resultados muy interesantes y el único detalle es que no retiene tanto la humedad. Entonces, ahí esa cuestión es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir el sustrato con sustratos que buscamos. Si es un sustrato quizá que guarda mucho la humedad, pudiéramos estar haciendo mezclas con este tipo de otros elementos para poder ahí más o menos sobrellevar las bondades de uno y lo negativo de otro y tratar de que esto nos afecte en la menor medida. Y esto evidentemente hay que relacionarlo con el tipo de cultivo que vamos a colocar. Hay cultivos que son más tolerantes y hay cultivos que son menos tolerantes. Que pues, hablábamos un poquito sobre el tema de la retención. La profundidad o volumen del sustrato, en caso de un suelo, saber qué tan profundo es mi perfil de suelo, en donde vamos a estar, principalmente donde va a estar creciendo mi cultivo, para saber qué tanto va a bajar nuestro líquido, ¿no? Y saber cómo podemos eficientar ese proceso. La saturación, si nosotros regamos de más un suelo, sabemos que las plantas necesitan oxígeno en las raíces. Para que nosotros podamos generar el diferencial de presión entre las raíces y las hojas, necesitamos oxígeno en las raíces, en el área radicular, para que pueda succionar. Si nosotros saturamos de agua, las plantas no pueden respirar literalmente y eso evita que la planta transpire y eso genera todos estos problemas
que vemos de amarillamientos cuando se riega además, ¿no? Entonces, esa es una parte bien interesante. Y la otra parte, digamos, la otra cara de la moneda, cuando empezamos a regar muy poquito y nuestro suelo se empieza a perder la humedad, lo que también puede suceder es que nuestra conductividad eléctrica incremente, porque debemos recordar que la conductividad eléctrica mide nuestra concentración de sales. Va a incrementar y luego va a disminuir. Es un proceso curioso. ¿Por qué? Porque tenemos menos agua y la misma concentración de sales. Entonces, en esa solución, brevemente, vamos a tener una conductividad eléctrica muy alta. Y posteriormente, el agua ya no va a estar y las sales no van a estar en solución, por lo tanto, la conductividad eléctrica va a bajar. Pero eso no quiere decir que no esté en un ambiente no muy agradable cuando tengamos poca agua en el suelo, ¿no? Es algo que tenemos que tener cuidado. Y la parte del pH, porque sabemos que el pH nos va a definir la manera en la que se asimilan los nutrientes ya en la zona radicular. Entonces, nuestra estrategia de riego, considerando nuestro tipo de suelo sustrato, debe de considerar en general este tipo de factores para que nosotros podamos optar y en función de nuestro cultivo, que es justamente esta cuestión. El tipo de cultivo y su etapa fenológica. Es muy diferente la demanda de agua de un cultivo que va empezando, que va arrancando, a un cultivo que ya está en producción, y es muy diferente un brócoli, de un tomate, de un pimiento en invernadero, de un pimiento en suelo. Entonces tenemos que entender varias de estas cosas para poder definir los consumos que vamos a estar teniendo. La longitud del ciclo del cultivo es importante. Y usualmente lo dividimos como vegetativo o generativo. Entonces, esa es la forma más general de definirlo. Evidentemente puede haber otro tipo de diferenciaciones en función del cultivo. Hay unos más complejos que otros, pero la parte vegetativa pues tiende a ser la parte en donde empezamos el ciclo, empezamos el cultivo. Cualquier cultivo que empecemos está en etapa de arranque y etapa vegetativa, ¿no? Que es hacer plantas, hacer porte, y en ese momento nosotros requerimos de ciertas cuestiones, digamos, en cuanto al tema del riego, y muy diferentes, o hasta cierto punto diferentes con el tema de ya en la producción, cuando tengamos quizá el llenado de un tomate, el llenado de un brócoli, el llenado de una lechuga. Hay que recordar que mucho de esto, del peso de los frutos, no termina siendo agua, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que esa agua que yo estoy regando, que está lloviendo, que está disponible para el cultivo, termine entrando en el cultivo en la etapa en la que yo quiero? Cuando nos metemos un poquito al tema de la fisiología y de cómo funcionan los nutrientes, nos damos cuenta que el potasio tiene un rol fundamental. Y creo que se sabe mucho. En general, yo, casi todos mis clientes, cuando yo llego y me dicen, oye, ya estoy llenado, lo que sea, preguntan por potasio. Relacionamos mucho el tema del potasio con que nos va a ayudar a llenar, pero creo que no siempre se entiende por qué. Y es que el potasio es una parte fundamental en el transporte del agua. Que ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero esa cuestión es importante. Entonces, ¿cuándo voy a destinar yo quizá el potasio más fuertemente en mi cultivo? Eso va a depender de nuestras curvas de extracción, ¿no? Entonces, justo, y de la etapa fenológica que van relacionados. ¿Por qué? Por ejemplo, recientemente justo estoy trabajando con algunos brócolis y me llama la atención cómo la estrategia de riegos en esta zona va prácticamente base, con NPK, base, después nitrógeno, después potasio y acabamos, ¿no? Curiosamente, donde más potasio hay es en el tallo, ¿no? Prácticamente al final del cultivo para la inflorescencia. Donde más fósforo hay es en la inflorescencia, y lo estamos poniendo al inicio para el arranque. Entonces, entender este tipo de detalles es importante para que podamos optimizar el cultivo, ¿no? Podamos optimizar nuestros recursos y saber cuándo voy a poner qué, en función de qué, de mi etapa fenológica y del tipo de cultivo. Las curvas de extracción por etapas son importantes, y la carga del cultivo o la densidad de población
también es importante. No es lo mismo si siembras a 2 hilos que a 3 hilos en cebolla, porque tienes una densidad poblacional mucho más grande. No es lo mismo poner 50, 55 mil o hasta 60 mil plantas por hectárea en un brócoli. No puedes regarlo de la misma manera, ¿no? Eso es bastante lógico y cae también de la mano con el tema de las curvas de extracción. Las curvas de extracción, en lo personal, yo las manejo más por porcentajes que por los kilos que extrae del suelo. ¿Por qué? Porque a mí lo que me importa saber es en qué punto tiene más demanda de nitrógeno, más demanda de potasio, y el total de la nutrición que yo vaya a dar ya la estaré distribuyendo, pero lo importante es saber en qué puntos tenemos más demanda de ciertas cosas, porque también es importante mencionar, por ejemplo, hay cultivos que tienen quizá 2 puntos principales de asimilación de calcio y en otros puntos realmente no lo asimilan, lo están distribuyendo. Entonces, si nosotros no conocemos esto, pues estamos metiendo y metiendo y metiendo y metiendo y posiblemente es cuando estamos drene y drene y drene y drene o perdiendo estos nutrientes que realmente no se están asimilando. La época del año, la hora y las condiciones ambientales. ¿Esto cómo afecta el movimiento del agua en el cultivo? Prácticamente, pues es lo que les comentaba, esto tiene todo que ver. La luz tiene todo que ver con el movimiento del agua. Mientras nosotros tengamos radiación en nuestras hojas, nosotros vamos a, bueno, nuestros puntos, nosotros vamos a incentivar o a promover el tema de la transpiración. Al amanecer, en el momento en el que amanece, nosotros tenemos que los estomas se empiezan a abrir. Esta apertura se regula principalmente por potasio al inicio. Al inicio nosotros, los estomas son pequeños células que están acomodadas debajo de las hojas usualmente. Hay una pequeña parte en el tallo que se llaman lenticelas, que también generan este proceso de transpiración, pero en una proporción mucho menor. La mayoría de la transpiración se genera a través de los estomas, que son estas células que se acomodan debajo de la hoja y que generan apertura y cierre en función de la hora del día, de si está nublado o si no está nublado, de si hace frío o no, de si hay mucho viento o no, incluso si hay algún gas que no les parece agradable, también, si hay mucho CO2 se cierran, si hay poco CO2 se abren. Son bastante receptivas en general a los estreses. Entonces, el día y la noche las regulan por completo, eso siempre ha sido así. Las nubes, por ejemplo, un día nublado genera que la planta demande mucho menos agua. Entonces, en general, en un invernadero, en un campo abierto, pues tenemos esta cuestión. Los días cortos, por ejemplo, cuando estamos llegando a días de invierno, la planta empieza a tener una tasa fotosintética menor, hay menos recepción de luz, hay días cortos, quizá de traer 3.500 joules, traes 1.800, 1.600, empieza a bajar bastante y esto genera problemas de movilidad justamente, ¿no? Y entonces tienes que meterle más potasio a la planta para que la planta como que se estimule a hacer los movimientos de transpiración y que pueda mover los nutrientes. La temperatura también tiene bastante influencia, aunque no del todo. Cuando sí tiene mucha influencia es cuando, por ejemplo, si tienes unas hojas que están en un momento frío del día y llega aire caliente, eso va a incentivar la transpiración. Pero si tienes estas hojas calientes y llega aire frío, lo frena por completo, ¿no? Entonces esta cuestión, pues, es algo que tenemos que tomar en cuenta para saber cómo voy a diseñar mi estrategia de riego en función de la época del año. O sea, si mi cultivo no va a requerir tanta agua porque es un día más corto, porque la tasa fotosintética bajó,
debo de reducir mi gasto para evitar, pues, tener pérdidas, ¿no? Gastar simplemente por gastar. El tema de los gases ambientales, como les comentaba, el ozono puede ser algo que no le parezca a los estomas. El dióxido de azufre también es otro de los gases que no necesariamente disfrutan, ¿no? Entonces, en un ambiente normal, controlado, realmente no tenemos este tipo de detalles, aunque sí llega a haber situaciones en donde puede llegar a pasar esto. Por acá hay una producción en donde tienen cerca una fábrica de azufre, ¿no? Ahí tienen acumulado el azufre y esto genera un ambiente no muy agradable para las plantas y siempre tienen que estar combatiendo con este tipo de detalles, ¿no? Del ambiente. Las estrategias de riego y clima, que es lo que les comentaba, que ya es labor de los técnicos, que es en donde vamos a distribuir el volumen de los riegos en función de las variables, las etapas, lo que veníamos platicando, la medición con lisímetros, tensiómetros, básculas. Todo esto nos va a ayudar a poder definir cómo es que nuestra planta está asimilando, está tomando, ¿no?, estos nutrientes. Por ejemplo, en invernaderos de alta tecnología tienes básculas sobre las cuales pones los slabs o las bolsas de coco en donde están las plantas y entonces tú sabes el peso de ese slab seco, sabes el peso cuando está lleno y te vas dando cuenta que a través del día se va secando, ¿no? Y es cuando ya sabes que más o menos por ahí de las 10 de la mañana es cuando tiene la mayor absorción de este sustrato. Entonces, ahí es donde tú puedes diseñar ciertas estrategias y si quieres que un nutriente en particular se lo coma muy rápido, pues quizá en ese momento es cuando vas a incorporarlo en la receta, en una aplicación especial, en una conductividad eléctrica un poco más elevada. Es una manera ahí de estarlo trabajando. El movimiento y la altura de las piquetas de los goteros es otra estrategia que se trabaja mucho para el manejo del agua. Cuando nosotros tenemos, esto quizá muy específicamente en el tema de invernaderos, de hidroponía, porque en suelo probablemente no estás moviendo los goteros, ¿no? Pero sí en hidroponía tú puedes mover las piquetas en diferentes puntos de la bolsa para que de alguna manera puedas tener una mejor distribución de las raíces y que le llegue mejor el nutriente a todo, ¿no? Por ejemplo, por ahí tuve la experiencia con un productor de blueberries, en donde se notaba que donde caía la gota, el sustrato estaba tan suelto, por así decirlo, que la gota pasaba y se iba, y todas las raíces se iban hacia ese punto. Evidentemente tenía un sistema radicular muy pobre, y hay que buscar, tal vez no puedo mover el gotero, pero pues puedo mover la maceta, puedo mover algo para que de alguna manera pueda buscar que su distribución sea más homogénea. El manejo del clima en un invernadero, pues evidentemente puede ayudar bastante al tema de la transpiración y al tema de la fotosíntesis en invernaderos nuevamente de alta tecnología. Lo que hacen es inyectar CO2, cierran las ventanas, corren las pantallas, regulan la luminosidad, regulan la temperatura y esto, pues, al final de cuentas, ayuda mucho a que el movimiento del agua no se frene, ¿no?, por así decirlo. Porque ciertamente mucho frío puede frenar los estomas, pero también mucho calor podría llegar a afectarnos, ¿no? Estoy hablando arriba de 35 grados y demás. El manejo cultural. El manejo cultural es otra cuestión que afecta el movimiento del agua dentro de la planta. Los deshojes, las cosechas, las podas afectan de cierta manera la manera en la que estos líquidos se toman. Por ejemplo, si tú tienes un cultivo y empiezas a generar un deshoje, estás perdiendo estos estomas que van a generar esta diferencial de presión y esta succión de nutrientes, ¿no? Si tú tienes una cosecha y estás teniendo todo el sistema enfocado al llenado de esos frutos y los quitas,
brevemente tienes un desbalance ahí de la manera en la que se venía asimilando y se venía extrayendo, tomando estos líquidos, y en lo que se redireccionan, puedes llegar a tener una menor tasa de transpiración y de aprovechamiento de la nutrición. Las aplicaciones foliares en el manejo cultural, también cuando tú estás haciendo una aplicación foliar, lo que platicábamos, si el estoma es muy sensible, al momento de que se moja, puede llegar a tener cierres así súbitos y repentinos por este estímulo externo y eventualmente pues vuelve a abrir, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que prácticamente el 95% del agua que la planta toma a través de su vida es meramente para evaporarla, para transpirarla. Y bueno, evidentemente el resto se aprovecha de manera que los nutrientes lleguen a donde tienen que llegar. Los tipos de poda en los surcos, por ejemplo, en este caso se ve una poda a media caña de frambuesa, en donde tienen este sistema de plásticos que recubren el surco, ¿no? Como colchados. Entonces, este tipo de sistemas en campo abierto nos ayudan a concentrar la humedad y a minimizar los tiempos de riego, además de que nos ayudan a controlar malezas y nos ayudan a otras cosas, al desarrollo de los mismos hijuelos de las frambuesas en este caso, pero aprovechando también, pues nos permiten cuidar la cinta y tener un control un poco más óptimo de cómo se va perdiendo el agua a través del tiempo con este tipo de sistemas. Entonces, evidentemente esto nos ayuda a evitar tener que estar haciendo riegos tan constantes. Algo bien importante, en general, no diría que siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, es mejor tener riegos cortos y constantes que tener riegos pesados y muy espaciados, ¿no? Tanto para la nutrición como para el manejo del agua. La elevación de humedad o la temperatura de los pasillos también es una cuestión que debemos de tener en cuenta si queremos mejorar el tema de la transpiración. Si tenemos una humedad relativa muy baja, no va a haber este movimiento, va a ser muy complicado. Si la tenemos muy alta, vamos a saturar y se van a cerrar estomas y tampoco va a haber estos movimientos. Hay que buscar una humedad en alrededor del 70%, 75% más o menos, 80%, para que podamos nosotros manejar, digo, eso al final es un poquito complicado de medir, pero pues si vemos que el ambiente está muy seco, podemos tirar algo de agua, podemos enviar un riego, eso ya entra dentro de las estrategias de riego, para elevar la temperatura, elevar la humedad. Y en caso de repente que tenemos temas con temperaturas muy bajas, muy altas, pues también hay estrategias en función de cada tipo de producción. Hay quienes en una producción muy sencilla pueden llegar a quemar ramas o algo ahí en las noches para evitar que, digo, esto es por un tema de heladas y demás, pero pues evidentemente esto al final nos puede generar problemas más adelante, porque lo que sucede con los estomas al momento de abrir, como les comentaba, es la entrada del potasio y es lo que hace que abran. Pero esto sucede porque los iones hidrógeno salen de la membrana del estoma y eso genera un ambiente relativamente alcalino dentro con OHs y son los que jalan el potasio, ¿no? Y este momento se genera en la apertura del estoma. Conforme va avanzando el día, eventualmente más o menos mediodía en adelante, lo que domina en lugar del potasio, el potasio empieza a bajar y empieza a dominar la sacarosa. Y finalmente, al cierre del día, lo que nosotros tenemos en el estómago es ácido abscísico, que es lo que genera el cierre del estómago al final de todo, ¿no? Entonces, esas son en general más o menos cómo es que funciona el tema estomático. Y creo que aquí sería bueno hacer la pausa de preguntas. Creo que ya me estoy yendo.
y Cel. Sí, aquí estamos. Un momento, por favor. Perfecto. ¿Sí escuchan? Ok. Muchas gracias, ingeniero, por esta participación. Vamos a hacer algunas preguntas que los participantes ya nos han compartido a través del chat. Algunas preguntas ya son muy específicas en algunos temas, sin embargo, usted nos indica si las podemos resolver aquí o si son cuestión de otra ponencia. Pregunta. Marco Beltrán, en suelo, ¿cómo saber qué cantidad de agua es la correcta, más o menos, por cada etapa fisiológica? Pues es que depende del cultivo. Al final de cuentas, suponiendo que fuera un cultivo aleatorio, tendrías que considerar principalmente cuánto tiempo tarda tu riego en generar el bulbo, en cubrir el bulbo radicular, digamos, ¿no? Depende también del manejo que hayas tenido con tus raíces. Hay personas que les gusta castigar mucho al inicio para que la raíz vaya muy abajo y que más adelante no sufra tanto, por así decirlo, de riegos ligeros. Pero creo que va a depender mucho de eso. Sí, yo creo que es más un tema práctico en donde debes de ir y empezar a tenerlos, tener tu riego, ver más o menos cómo es que gotea, cuánto tiempo tarda en cubrir tu área radicular y ese sería, digamos, el tiempo mínimo. Otra cosa importante, hay que conocer cuánto tiempo, digo, si va a ser pura agua, pero hay que conocer el tiempo en que tú empieces a inyectar a que llegue a tu cultivo o a tu tabla. Mucha gente no tiene definido eso, entonces tú, tú estás regando, inyectas y de repente cambias de válvula y no sabes si ya terminó de distribuir ese fertilizante y ya estás regando otra parte y de repente tienes una tabla que se desarrolló demasiado y otra que no tanto, ¿no? Entonces, lo menciono porque sí he visto muchos productores que no tienen tan claro esto y de repente tienes el cuarto de bombeo en un punto y una tabla al lado y otra tabla 1,5 kilómetros más lejos, ¿no? Y evidentemente el tiempo que tarda y la cantidad de fertilizante que necesitas es distinta. Así Entonces, es. yo creo que varía. Así es, muchas gracias. Aquí quiero hacer un comentario para todos los interesados en este tema tan importante de evapotranspiración. Más adelante les vamos a dar la información porque tenemos un curso para ustedes. Tenemos un curso específico para que conozcan el cuándo regar, cuánto y cómo. Como bien lo dice el ingeniero, esta pregunta pues engloba todo una cuestión de un análisis de variables que bien dicen que los agrónomos tenemos mucho la palabra el depende del cultivo, depende del sistema, y es cierto. Pero con este curso vamos a aprender, pues, cuál es ese depende y cómo trabajarlo. Bueno, una pregunta más de nuestro público. Dice Luis Alberto, ¿qué porcentaje de drenaje recomienda en sustrato de coco? Depende. Pues depende evidentemente o sea, ¿qué estamos hablando? Un tomate, un pimiento, un blueberry, una fresa, una lechuga, no sé Así bien. es. Quizá ahí nos hace falta completar un poquito más la información para que podamos dar una respuesta más certera. Pregunta Manuel Monge, si tengo un problema de sales, ¿se podría considerar el potasio? ¿En el suelo? ¿O en el...? En suelo, supongo, no Mm, especifica. ok. Considerar el potasio es una parte importante, digamos. Sin embargo, digamos, la saturación de bases es una parte importante del suelo. Principalmente es la parte de los cationes, ¿no? Calcio, magnesio, sodio. Y si el potasio se podría considerar. Si tienes un problema de sales, no sé si te refieres específicamente a sodio. Si es el tema del sodio, sí, el potasio tiene que ir en mayor medida de lo que tú puedas llegar a tener en sodio, porque al final de cuentas la planta, por ejemplo, sabemos que el potasio tiene
actividad en más de 60 enzimas del cultivo, de las plantas, bioquímicamente, y cerca del 90% de estas enzimas se pueden sustituir por sodio. Entonces, ahí es donde realmente cae el problema, en donde la planta no necesariamente reconoce si es potasio, si es sodio al momento de la asimilación, y lo puede llegar a colocar en un punto en donde quizá no queremos, ¿no? Entonces, como yo lo sugiero es, imagina que tenemos, o como yo lo comento, es simplemente incrementar tus posibilidades de tomar un potasio a tomar un sodio, subiendo la cantidad de potasio que tú puedes tener, sin descuidar el tema del calcio, el tema del magnesio, y prácticamente calcio y magnesio. Así es. Muchas gracias. Adán Rocha nos pregunta si nos puede recomendar algunas fuentes para consultar las curvas de extracción de cultivos. Hay una autora, se llama Florian Bersch o algo así me parece. Déjenme lo reviso. Es como, es un libro que hablas principalmente sobre curvas de extracción, básicamente sobre curvas de extracción. Y fuera de ahí creo que tendrías que tomar un cultivo muy específico, ¿no? Una bibliografía muy específica. Esa es la única que yo conozco que está enfocada en búsqueda específica de curvas de extracción, pero no recuerdo, tiene un nombre curioso, Florian Bersch o algo así. Si gusta, ingeniero, lo revisamos y si tenemos la posibilidad, lo compartimos a través de nuestras redes sociales para que tengan este dato más a la mano. Otra pregunta, Sergio Romo, ¿se puede hacer calendarios de fertirriego? Yo creo que sí, pero lo veo más como guías de fertirriego que como una ley, ¿no? Porque evidentemente tú haces tu calendario de fertirriego, pero no sabes si tu sexta semana va a estar súper nublado o te va a llover horrible o si algo puede llegar a pasar. Ahorita no sé si en todos los países, pero en México de repente tenemos escasez de ciertos fertilizantes y tú pues pusiste en tu calendario cierto nutriente y no llegó, o tienes que, en lugar de nitrato de potasio, pones sulfato, y entonces definitivamente creo que una guía es ideal, pero y esta guía debe de ir considerada en función del tema de las curvas de extracción, pero sí, al final de cuentas es meramente una guía y tienes que tomar ciertas decisiones y estrategias en función de lo que esté sucediendo realmente, ¿no? Así es. Muchas gracias. Luis Alberto nos escribe nuevamente para brindarnos la información que estaba pendiente para su duda. Dice, disculpen, ya aquí lo perdí. La pregunta es, ¿cuánto de drenaje debe de ser en sustrato de coco en tomate? Ok. El tomate, más o menos, yo por lo que he visto, 50, entonces un 30, 40, creo que podría ser más que suficiente. En lo personal, yo busco drenar lo menos posible, en el aspecto de que todo lo que drenas, en teoría, pues lo estás perdiendo, la planta no lo asimiló, pero si no drenas una parte, el coco puede secuestrar estos nutrientes y no necesariamente entregarlos al cultivo. Entonces, yo sí busco que sea el menor porcentaje de drenaje para que, pues, básicamente, pues, para ahorrar dinero, ¿no? Y eficientar el tema de la fertilización. Pero esto nuevamente va a depender de tu calidad de agua, va a depender de tu calidad de fertilizantes, y ciertamente no todas las fibras de coco son las mismas, ¿no? Entonces, creo que el drenaje, a pesar de ser tomate, sigue siendo relativamente complicado en función de, y también, por ejemplo, si tienes un tomate TOV, un tomate Merlis, un tomate de estos chiquitos de especialidad, ¿no? Un Bamano, un San Marzano, que pueden llegar a tener requerimientos distintos, y la calidad y cantidad de raíces que puedas llegar a tener. Eso va a ser como
lo que pueda llegar a variar, pero yo creo que con un 30 está más que perfecto. Gracias. Nos están llegando muchas preguntas y la verdad es que todas son muy buenas. Quisiéramos lograr responderlas todas, quizá por estos momentos no va a ser posible. Les recuerdo nada más, todas las personas que quieran constancia, quédense, en el chat les va a aparecer más tarde, ahorita mi equipo técnico todavía no sube el mensaje, pero ahí les va a aparecer el link para que ustedes obtengan su constancia. Recuerden que les pedimos que hagan una breve, que resuelvan un cuestionario respecto a este tema, no les vamos a preguntar de algo más, es respecto a este tema, porque queremos que se apropien del conocimiento. Todos los jueves nosotros tenemos este tipo de seminarios, de webinarios, pero sí es importante para nosotros que pues se conecten y estén pendientes y atentos a la exposición de nuestros colaboradores. Entonces, vamos a atender 2 preguntas más, ingeniero. Les digo, todas son muy interesantes. Pregunta Juan Sánchez, para el cultivo de lechuga en hidroponía, ¿cómo controla la temperatura del agua y qué periodicidad se hacen los riegos? ¿Controlar la temperatura porque está muy caliente o porque está muy fría? Supongo que tiene oscilaciones térmicas muy marcadas. Híjole, ahí sí, no sé, creo que nunca he trabajado con agua que oscile mucho de la temperatura. Tengo un cliente que su agua es muy caliente y tiene torres de enfriamiento para enfriar un poco, ¿no? Bajar un poco la temperatura. Yo lo que siempre busco sugerir un poco es que se aproveche pues esta energía, ¿no? Al final de cuentas, si está muy caliente, pues nos permite de alguna manera aprovechar esa energía que ya tenemos y pues tal vez calentar o enfriar algo más. Por ejemplo, un cliente tiene un proceso previo que necesita una torre de enfriamiento y esa agua caliente la usa para calentar su invernadero, ¿no? Entonces es un ganar-ganar y eso puede ser una cuestión. Yo sugeriría pues, buscar una manera en la que esto nos permita aprovechar esa energía, ¿no? Que ya está. Por aquí, perdón, Itzel, vi que ya escribió, se llama Floria Birch, está aquí en el chat, lo escribieron varias veces, muchas gracias. Ah, sí, así es, muchas gracias. Y otra cosa, me faltan rápido, creo que otras 4 láminas, este era como el intermedio, no sé si todavía vamos a tener. Adelante, continuamos. Hay algunas preguntas, las dejamos para el final, para el bloque final. Ok. Gracias. Perfecto. Vamos rápidamente. Bueno. Ok. Vamos a ver esta parte, las características de la solución y su ambiente radicular. Hablábamos un poco del tema del pH y la conductividad eléctrica. Si nosotros tenemos una conductividad eléctrica muy alta, muy saturada, vamos a tener problemas de asimilación porque recordemos que las raíces absorben por medio de ósmosis de una concentración más elevada a una concentración menos elevada. Es como se lleva a cabo esta difusión, digamos, ¿no? De los nutrientes. Entonces, si tenemos de repente una conductividad demasiado elevada, podemos llegar a tener problemas como taponeamientos, por así decirlo, en las raíces, como que ya no es tan transpirable esta solución porque es como muy pesada. Entonces, eso no nos favorece. La parte de la temperatura, en general, sabemos, por ejemplo, hay algunos nutrientes, particularmente hablando de nitrógeno, que requieren de ciertas enzimas para que puedas llevar a cabo todo el proceso, y en ciertas temperaturas muy frías tenemos una disminución metabólica, una disminución de la actividad de estas enzimas, y esto genera, pues evidentemente, que no lo estemos aprovechando como se debe. Si tenemos exceso de sodio, que pudiera ser un nutriente, un elemento que no necesariamente estamos buscando en esas cantidades, sobre todo, no necesariamente que no sea posiblemente útil, pero no necesitamos 2 o 3 mil equivalentes de esto, ¿no?
La saturación de bases, saturación de las sales, es lo que mencionabas hace rato, que tanto calcio, magnesio, sodio tengo en mi matriz de suelo, y qué tan concentrado, qué tan cargado pudiera llegar a estar mi slab de coco de tantas sales, ¿no?, que estamos constantemente añadiendo. Aquí yo sugiero hacer un análisis de extracto, digamos, lo exprimes el coco y analizas lo que tienes ahí para más o menos tener una idea de qué tanto está saturando tu coco, ¿no? Lo que hablábamos de la suficiencia y la sanidad de los pelos absorbentes, esto pues para tener mayor área de contacto y mayor área de asimilación, el exceso o la falta de humedad, que ya lo platicábamos hace rato, y la muy necesaria oxigenación en las raíces para poder lograr la asimilación. La salud y el vigor del cultivo, sabemos que las plagas y enfermedades nos pueden generar problemas de amarillamiento, de problemas de turgencia, problemas ya morfológicos un poco más severos, y esto evidentemente nos va a minimizar nuestra tasa fotosintética. Es importante, si perdemos turgencia, también perdemos esta parte de la transpiración eficiente o efectiva, que es de lo que se va a tratar el curso más adelante. El correcto balance nutricional del cultivo es importante, que pues va un poquito todo arrastrándose, como lo puse un poco como ordenado, buscando que todo se fuera al final de cuentas relacionando, ¿no? Los pigmentos, sabemos que la clorofila es la clave para la fotosíntesis, y que estos pigmentos, este pigmento en particular, tiene su centro con magnesio. El magnesio es el centro de la clorofila, entonces tenemos que tener suficiencia de magnesio para que nuestro cultivo esté fotosintéticamente activo. El área foliar nos genera un mayor gradiente de presión. Si tenemos hojas más grandes, si tenemos mayor cantidad de hojas, también nos puede generar una transpiración mucho más agresiva, por así decirlo, mucho más fuerte. La carga del cultivo tiene mucho que ver, si está muy cargado el cultivo, si ya se le descargaron frutos, todo esto puede llegarnos a afectar en la parte de cómo se asimila el agua. La parte de la masa radicular, volvemos a lo mismo, es básicamente lo mismo que con el área foliar, el área radicular. Tenemos suficiente área radicular, tenemos más área para donde podemos absorber, y más oxigenación, más nutrientes, más todo, ¿no? El sistema de producción, hablábamos sobre invernaderos, campo abierto, macrotúneles, mallas sombras y acuaponía. Todo esto nos va a marcar de alguna manera más sobre estrategias, más que otra cosa, porque ya vamos a saber que tenemos quizá un ambiente cerrado, semicerrado, que tenemos calefacción, que no la tenemos, que tenemos quizá la posibilidad de asperjar agua en los túneles para incrementar la humedad, que podemos mandar un riego, que tenemos un riego rodado. Al final de cuentas, saber con qué contamos es importante para nosotros poder definir una estrategia óptima de manejo del agua. Y finalmente una parte pues bastante importante, la cuestión de las interacciones iónicas negativas. Sabemos que en cuanto a la nutrición, tenemos básicamente de dos sopas, bueno, tres tal vez con los neutros, pero cationes y aniones vendría siendo lo básico. Lo neutro vendría siendo ya una molécula que se absorbe completa de alguna forma, pero en sí termina siendo cationes y aniones, ¿no? Esta competencia y estas reacciones que pueden llegar a generarse en función del pH, en función de la conductividad, en función de la concentración. Hay nutrientes que a cierta concentración no te dan problemas, y hay nutrientes y ese mismo nutriente un poquito más concentrado y ya tienes un problema de sedimentación, de precipitación. Esto tiene mucho que ver con la solubilidad, pero también recordemos que la conductividad eléctrica es este baile de iones que se genera en una solución. Entonces, mientras más concentrado lo tengamos, pues más van a estar chocando y puede llegar a haber un problema eventualmente por ahí de alguna reacción.
El análisis de suelo, análisis de exprimidos y drenajes, es ahorita lo que les comentaba. Yo creo que el exprimido puede ser una herramienta muy interesante para quienes trabajan en coco, para saber más o menos cómo van saturando su coco, ¿no? Al final de cuentas, y poder definir su estrategia. Consideraciones en la elaboración de la solución de riego. Volvemos a lo mismo, pues si sabemos que tenemos un medio con con lo que hablábamos hace rato, con mucho sodio en mi agua, que tengo quizá muchos carbonatos, que tengo un pH elevado, pero quizá mi conductividad no es tan elevada, pues saber más o menos cómo puedo yo trabajar eso. Sabemos que la conductividad nos puede generar un efecto buffer al momento de ajustar el pH. Si tenemos, mientras más conductividad tengamos, más complicado va a ser ajustar el pH, pero pues entender todas estas cuestiones y tener los datos a la mano es la parte más importante para poder definirlo y para poder ubicar los desbalances y finalmente pues tener una conductividad eléctrica, un pH óptimo. Sabemos que en general lo que buscamos es un pH entre 5.5, 5.8 en una inyección de riego en hidroponía. En suelo, pocas veces he visto que realmente revisen ese dato, pero pues no es muy distinto, aunque a veces puede ser mayor, puede ser menor, pues porque es un poquito más ambigua la producción en algunos casos, no siempre, y no en todos los cultivos, pero sí en hidroponía quizás se cuide mucho esta cuestión y poder de repente darle una conductividad eléctrica a un cultivo no tan elevada puede ser hasta apreciado por el cultivo para poder transpirarla mucho más fácil y generar el movimiento más fácil. A mí me parece una muy buena estrategia manejar el calcio en días separados del fósforo, no necesariamente por la interacción, que ciertamente la hay, de fosfatos de calcio, sino simplemente por el hecho de que en el movimiento de esto, que termina siendo un movimiento que técnicamente no requiere energía para entrar, ya después evidentemente sí, pero esta asimilación del calcio puede ser, pues darle el tiempo específico para que la planta asimile el calcio y otro día que asimile lo demás y además pues le estás dando riegos pequeños, ¿no? Entonces creo que esa estrategia a mí me parece muy adecuada en el manejo de los cultivos. Y pues ahí me fui un poquito más rápido porque ya se me estaba yendo un poco el tiempo, pero bueno, cualquier duda, pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Gabriel. Interesante, como siempre, en todas las ponencias que nos compartes. Vamos a hacer algunas preguntas que estuvimos seleccionando en el transcurso de este último bloque de tu ponencia. Estamos en el segundo tramo de 3 de este webinar, así que mantengan la calma, acérquense una bebida de su preferencia porque todavía no terminamos. Nos dice Marco Beltrán, los hongos como micorrizas ayudan a evitar la saturación de sales e igual realmente ayudan a una mejor absorción. Sí ayudan a una mejor absorción. Parte de eso, digamos, que sigue para digamos, degradarlo, para llevarlo, para que no afecten como tal. Yo he visto un muy buen efecto de las micorrizas dentro del esquema de producción, de productividad. Vemos que estimulan el desarrollo radicular. Creo que eso también tiene mucho que ver. Pero no creo que sean específicamente un desplazador de sales como tal, para considerarlo así, pero tal vez no poseo tanta información sobre micorrizas en particular. Claro. Nos dice Diego Gómez, ¿a qué se debe una conductividad eléctrica de salida sea más elevada que la de entrada, hablando sobre el sustrato de fibra de coco? Esa pregunta es una pregunta muy buena. A mí me quitaba el sueño seguido
porque yo decía, ¿cómo es posible que metas 7 milimoles de calcio y drenes 9, ¿no? No solo no se lo está comiendo la planta, sino que está vomitando ahí calcio cuando pasa el agua. Y eso al principio pues me generaba muchas dudas de cómo era que esto sucedía. Al final de cuentas, hay que recordar que el coco tiene un proceso de saturación. Al inicio tus riegos deben ser más pesados. Porque orgánica, ¿no? Retiene. Entonces, al momento de que tú estás regando, eventualmente empiezas a lavar y a sustituir, por así decirlo, y es cuando empiezas a drenar un poco más. Y antes de eso también puede ser, si la fibra de coco trae mucho sodio, que llega a suceder, eso también te eleva mucho la conductividad eléctrica. Bien. Rodrigo Ballesteros nos dice, tengo cultivo de arándano en suelo. El pH de mi agua es de 9.2. ¿Se hace necesario el ajuste de esta agua en cuanto a pH? ¿Y qué tan importante es? Sí, sí creo que puede ser muy importante. El arándano es un cultivo que por origen gusta y tolera los pHs ácidos, ¿no? Son arbustos de origen de bosque, donde tienen como mucha materia orgánica en gestión y generan pHs ácidos. Entonces, sabiendo y partiendo de esto, en general, el arándano tiende a tener una predilección por una nutrición un poco más cargada hacia lo ácido. No necesariamente diría que es que así tiene que ser, es tolerante y le gusta. Y la otra cuestión, el arándano, lo que yo he visto es evitar que se te haga un seto muy grande, porque eso puede generar problemas de calidad en el bloom al momento de que uno pasa y está tallando con las hojas y con los frutos. Entonces, de alguna manera, creo que a lo que voy con esto es que tal vez los nitratos no son lo ideal, que son la parte alcalina, y si tienes ya un pH de 9, posiblemente lo debas de bajar bastante, cerca de 5, 5, 5. Esto puede ser a través de tus fertilizantes y un acidificante, definitivamente. Lo que tienes que saber es si son carbonatos o bicarbonatos lo que te está generando un problema de alcalinidad así de fuerte. Si fuesen puros carbonatos, tienes más facilidad de bajar el pH, porque la bajada del pH no es lineal, sino logarítmica. Entonces, la primer parte son carbonatos, y en el momento en que se vuelve esta curvita, ya son bicarbonatos. Entonces, esta primer bajada con un ácido débil lo puedes lograr sin tanto problema, o con poco ácido sulfúrico, nítrico. Muchos de los que producen arándano tienen quemadores de azufre para estar inyectando ácidos sulfúricos constantemente. Yo no creo que sea la manera de estarlo inyectando todo el tiempo, pero sí creo que un pH de 9 no es lo óptimo para el cultivo de arándano. Ok. Gracias, Gabriel. David Vallejo nos dice, en caso del cierre de estomas en días nublados, ¿cómo podemos incentivar que la planta siga absorbiendo nutrientes, sabiendo que esta disminuye, la absorción disminuye a causa de la menor demanda de agua? Algo que mencionamos, ¿de qué depende? La apertura del estoma en la mañana, del potasio, eventualmente de la sacarosa, y finalmente el cierre es por el ácido abscísico. Entonces, algo que se propone siempre en climas fríos es que la gente suba su potasio, su cantidad de potasio. Tienes más disponibilidad de potasio, tienes más facilidad de que el potasio entre, que hinche el estómago y que se genere la transpiración, a pesar de que tengas los días más complicados. Evidentemente no vas a tener la transpiración a nivel que tú quieres, pero es una estrategia que se sigue en general, ya sea en la aplicación foliar o cuando ya lo preparas tu planta desde antes, a incrementar concentraciones de potasio para que tu estómago sea más fácil que se hinche y que genere la transpiración.
Y la otra, pues si puedes generarle un ambiente adecuado a tus raíces de porosidad, de aireación, para que tengas más oxígeno y que el diferencial de presión se genere mucho más fácil. Gracias. Nos dice Alejandro Martínez, si en el suelo o agua de riego tengo excesos de calcio, ¿qué estrategia puedo implementar para no afectar la asimilación de los nutrientes y por ende la producción? Bueno, el calcio es bastante necesario en general. Si te refieres quizá a un carbonato de calcio, digamos en una forma que no esté asimilable el calcio como tal, porque aquí al final de cuentas lo que tú tienes que buscar, yo de repente hago como esta comparativa, digamos, como si tuvieras una tina y el potasio fueran las monedas de 1 peso y el sodio las de 5 y el magnesio las de 5 y el calcio las de 10, ¿no? Entonces, si tú tienes 10 monedas de 10 y las avientas, pues métele 50 de a peso, ¿no? Para que sean más las de potasio. Y al momento que tú metas las manos y saques, sabes que vas a sacar más potasio. Mucho más probable que tomes potasios que calcios, que magnesios, ¿no? Entonces, de alguna manera, este dilema de cómo puedes trabajar tus nutrientes, sería importante saber cuánto calcio te está aportando y si ese calcio es disponible. Si no es disponible, buscar una estrategia para que lo sea, porque pues yo creo que calcio en sí no está mal que haya. Y también la parte de evidentemente saber cuánto y cómo está, más que nada. Pero sí, la estrategia al final de cuentas va a ser, tú no puedes, es muy difícil que tú saques el sodio de la matriz de suelo, que tú saques el calcio de la matriz de suelo. Es muy difícil que tú saques algo, pero es muy fácil que tú pongas algo, ¿no? Entonces, de alguna manera, siento que esa es la dinámica que tienes que buscar. Saber primeramente si ese calcio es disponible o no, está en la matriz, si eventualmente va a estar disponible. Y finalmente, pues, trabajar con los nutrientes que sí puedes aportar para buscar el balance de nutricional.